comenzar. Mi nombre es Pablo Reyes, presidente del Colegio Colombiano de Neurociencias y pues actualmente docente del doctorado de Neurociencias de la Universidad Javeriana. Quisiera de pronto, la primera que se nos unió fue la profesora Marisol. Profe Marisol, si quieres presentarte, Gracias. ¿Me escuchan bien? perfecto. Buenísimo, puedo creerlo. Bueno, mi nombre es Marisol Lamprea, yo soy psicóloga y trabajo en la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2003. Eso significa que llevo más o menos unos 22 años dedicada a la docencia. En este momento estoy vinculada al programa de pregrado en psicología, maestría y doctorado en psicología y a la maestría en neurociencias también. Gracias, profe. Profe Zulma, Yo también soy profesora titular de la Universidad Nacional en la Facultad de Medicina. Trabajo con la maestría en Fisiología, la maestría en Neurociencias, doctorado en Ciencias Biomédicas, doctorado en Oncología y trabajé un tiempo con la maestría de Enseñanza de las Ciencias Naturales y Exactas. qué gran currículo, profe. Profe Daniel. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Daniel. Cuando hacía investigación trabajaba en neurobiología molecular y ahora trabajo más sobre la gestión, análisis de datos y análisis de imagen. Y los saludos de Quebec en Canadá. Daniel viene acompañándonos desde la neurodiáspora, entonces también importante mencionarlo aquí. Gracias, Daniel. Profe Edward y luego profe César. Hola, muy buenos días. Eh, yo soy profesor de la Universidad de ICESI, soy psicólogo, dirijo la maestría en neurociencia social y bueno, también ya más o menos 15 años de experiencia en el área docente, en neurociencia cognitiva, neurociencia social. Gracias, profe. Profe César y luego Laura. Bien, bueno, buenos días. Mi nombre es César Acevedo. Yo también soy psicólogo con maestría en neurociencia, doctorado en neurociencias. Actualmente estoy vinculado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, principalmente, pues sí, haciendo docencia en pregrado en psicología y pues participado y dictado algunos módulos en maestrías en psicología, ciencias forenses, básicamente eso. Gracias y Laura. Bueno, yo soy Laura León, soy psicóloga, tengo maestría y doctorado. Mi doctorado fue en el programa de psicobiología de la USP de Brasil. Em, y pues llevo más o menos 10, 11 años en docencia después de que llegué al doctorado, pero antes pues también hice un par de años en pregrado y en posgrado. He dictado en algunos programas de electivas de neurociencia y pues temas de investigación también. Vale, gracias. Bueno, Ah, y creo soy la que directora ejecutiva del CONE. eso, eso, gracias, Lau. Bueno, creo que estaba el profesor Fernando, pero creo que ya no lo veo. Bueno. Entonces, bueno, para ponerlos aquí en contexto a nuestros muy nutridos y experimentados, de hecho, profes en neurociencia, actualmente en Colombia hay 146 programas de psicología aproximadamente, los datos de 2023, y eso tiende a moverse año a año. 63 programas de medicina, 49 programas de biología, lo cual significa que, pues, número uno, pues no hay programas de pregrado en neurociencias. Así que mi primera pregunta es, ¿debería haber un programa de pregrado en neurociencias? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué o para qué? ¿Tendría sentido? ¿No tendría sentido? Profe Zulma. Bueno, el deber, tanto como deber, quién sabe, ¿no? Pero en mi experiencia, por ejemplo, como yo hice la maestría en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y luego me pasé al doctorado en neurobiología en la UNAM en México, ellos crearon, y allá son licenciaturas todas. Yo soy licenciada de los licenciados que tenemos en Colombia, pero allá todas son licenciaturas y ellos crearon el programa de licenciatura en neurociencias. Y lo crearon justamente porque querían
aprovechar todo ese conocimiento de los diferentes investigadores que estaban en el instituto, en colaboración con las universidades que había en Querétaro, y se creó en un marco base para luego esos estudiantes que quisieran hacer investigación en distintas áreas que tuvieran como ese programa general. Entonces, más allá de debería, es si hay la necesidad. Yo creo que un programa se crea porque surge la necesidad de crearlo. Entonces, allá surgió la necesidad y no sé si aquí la tengamos, si habremos hecho alguna exploración en cuanto a la necesidad de crear un programa de neurociencias. Gran pregunta. ¿Será necesario? Profe Eduardo. Bueno, yo voy a seguir en línea con lo que propone Jesús Maestro. Yo creo que sí, o sea, yo obviamente no he hecho ningún estudio riguroso para decir que si se necesita o no, pero yo creo que sí, y mis argumentos son los siguientes. Yo creo que en este momento donde la neurociencia es un área que muchas personas la usan como forma de validar conocimientos, yo creo que tener un pregrado en neurociencia sería una de las posibles soluciones porque permite una formación más rigurosa y una formación desde la base, ¿no? Por ejemplo, en psicología no es suficiente la formación que se da en neurociencias y muchas veces es una formación alejada de, de la evidencia científica, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa muy importante sería pensar en un pregrado en neurociencias. Obviamente ayudaría a mejorar todas estas cuestiones de que la neurociencia sea simplemente una forma de validar otros conocimientos que no necesariamente son basados en la evidencia, ¿no? Y además con la aplicación, ¿no? Hoy en día, pues, seguramente los neurocientíficos tendrían la oportunidad de trabajar con las inteligencias artificiales, con el desarrollo de toda esta parte que es como lo actual en el mundo. Vale, gracias, profe. Profe César. Bueno, digamos que uno puede dividir la respuesta en desde dos puntos de vista. Uno sería desde el deseo y otro sería un poco desde la realidad. Y aquí desde la realidad también se divide en dos partes, desde la realidad de la universidad pública y desde la realidad de la universidad privada. Cualquiera que sea la respuesta, digamos, voy a empezar por la más fácil y es sí, debería haber un programa de neurociencia, eso sería lo ideal. Sin embargo, con el recuento que hacías, Pablo, de la cantidad de programas y quienes trabajamos, por ejemplo, con un lado, pues, con una parte en un lado y otra en el otro, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que no es tan viable ese programa de pregrado en neurociencias. Y la razón para eso es que los pregrados son considerados, entiendo yo, como una formación que prepara para el trabajo. Y esa formación para el trabajo, bueno, Daniel lo ponía en el chat, no es tan fácil de determinar cuál sería el campo de acción de una persona con un pregrado en neurociencia. Por eso sí, siempre la anotación es, ese tipo de formación especializada debe estar en el posgrado. Simplemente para cerrar, yo sé que muchos tendrán opiniones con respecto a esto, pero cuando uno negocia, por ejemplo, en una reforma curricular, ¿cuál es el peso que deberían tener cada una de las áreas? Neurociencia, claro, uno la ve como necesaria, pero no es necesariamente lo que todos consideran que, por ejemplo, un psicólogo debería saber. Solo por anotar, por ejemplo, acabamos nosotros de terminar una reforma en este sentido y la anotación desde la institución es lo que debería haber un psicólogo es lo mínimo necesario que deba tener un psicólogo. Y un psicólogo no necesariamente debe saber de neurociencia en profundidad. No sé si pasa lo mismo en medicina, no sé si pasa lo mismo en biología, pero creo yo que el pregrado en psicología, para redondear, es una muy buena idea, pero creo yo que no tiene cabida, por lo menos no a corto plazo y menos en una universidad pública como en la que trabajo. Vale, gracias. De hecho, te me adelantaste al siguiente, que es justamente, bueno, profe Marisol, Yo no sí, sí. encontré aquí cómo levantar la mano, qué Vale, horror. Yo entonces nunca levantar uso la el mano sí celular, vale también. me tocó a la antigua levantar la mano. Válido, válido. En el mismo sentido, yo como todo psicólogo, siempre la respuesta a una pregunta es depende, ¿no? Y depende de eso, de las condiciones
Yo sí creo que es muy frustrante cuando un estudiante llega a psicología, me he pasado pues, los 20 años que llevo en esto, con la intención de saber sobre neurociencias y se encuentra con un curso en la Universidad Nacional. Si está de buenas, está en una universidad privada y tiene 2 cursos o 3 cursos y está absolutamente de buenas, pero nunca nada más. Y tiene que aguantar el resto de la carrera de cosas que estoy hablando también en primera persona, por supuesto, el resto de la carrera que no tiene absolutamente nada que ver con mis intereses y con los de los compañeros que sufrieron lo mismo. Y bueno, perfecto. Ese es el depende, como lo decía César, del punto de vista del conocimiento y el deseo puntual de saber sobre un tema que claramente no se cubre en ninguna carrera si me interesa la neurociencia. Pero la otra parte que también mencionaban es con relación a eso, a cuál sería su aplicación. Y yo no creo que es por falta de aplicación. Me imagino que para allá van algunas preguntas que tengan más adelante, Pablo, no me quiero adelantar, pero el depende también depende de qué tipo de formación podemos estar ofreciendo a esos estudiantes de pregrado. Porque si estamos ofreciendo una formación de estudiantes de pregrado muy basada en la investigación básica, pues lo que nos valga la redundancia, lo que vamos a tener es, vamos a continuar haciendo lo que hemos hecho, sobre todo los que trabajamos aquí en la Universidad Nacional y los demás también, de manera muy eficiente, y es producir grandes estudiantes de doctorado para otras universidades fuera del país, ¿no? Y eso nos sale súper. Yo tengo, mire, me encanta, voy a los congresos y la gente me adora porque mis estudiantes son una maravilla, y yo me muerdo los codos de pensar que mis estudiantes son una maravilla allá y no aquí. Entonces yo pienso que si el programa nosotros lo estructuramos muy básico, va a ser muy difícil que gane realmente algún tipo de digamos, objetivo laboral en el sentido del que están hablando ustedes así, hace un momento. Pero eso también depende, como les digo, de la forma en que estemos estructurando el programa. Entonces, mi respuesta es como también la de todos los psicólogos, ambigua, en el sentido de sí, pero no, o más bien depende. Esa sería mi respuesta. Dale, muchas gracias. Bueno, sé que era una pregunta provocadora, pero es la idea de justamente encontrarnos aquí, tratar de afrontar al menos estas preguntas. Y como varios lo han mencionado, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de programas en psicología, en medicina, menos programas en biología, pero también tenemos también la ahora nueva, digamos que aparición de programas en bioingeniería y digamos que disciplinas que han empezado a tocar esta parte de bio o neuro. Mi pregunta es, ¿cuáles creen que deberían ser estos componentes básicos que debería haber alguien que, pues digamos que está en el campo de la psicología o de la biología y que quiere ver neurociencias? Debería haber, o sea, porque si nos vamos a veces a lo mínimo mínimo, estamos hablando de 2 créditos, ¿sí? Pero si pensáramos en cuáles, por ejemplo, podrían ser al menos el ideal, ¿sí? En términos un poquito de créditos para pensarlo desde la universidad. ¿Ustedes qué opinan en términos de créditos que, por ejemplo, un estudiante de psicología o de medicina o de biología, sabemos que obviamente será diferente, pero ¿habrían algunos mínimos? ¿Qué opinan? El profe Eduardo. Mm, Pues yo no sé si existen unos mínimos, en realidad, ¿no? Pero yo quiero como poner más en contexto, por ejemplo, lo que pasa en psicología, ¿no? Porque es que el mundo de la psicología sigue siendo un mundo tan amplio y a veces como tan romántico y como tan metido en temas muy filosóficos que eso neuro no gusta a veces, ¿no? Porque parece increíble, pero nuestra psicología sigue siendo una psicología que todavía bueno, digamos que en algunos programas todavía no hay un diálogo con evidencia, ¿no? Y obviamente cuando uno habla de neurociencia, pues tiene que hablar que es un área basada en evidencia. Pero lo primero es eso, ¿no? ¿Qué interés tiene la psicología? Porque uno se encuentra programas que tienen varios cursos o varios créditos en neurociencias y otros porque uno dice simplemente porque es obligación, ¿cierto? 2, 3 créditos, pero no es suficiente. Entonces, más allá de eso, el problema es que en la psicología pues, hay un atraso grande, ¿no? Eso hay que decir, ¿no? En esos aspectos más de psicología basada en evidencia y cómo la neurociencia puede ser transversal a los procesos básicos, al desarrollo, ¿cierto? A la clínica, ¿cierto? Yo diría básicamente eso. Yo sé que no es la respuesta, pero bueno, yo creo
es un tema que hay que discutir, ¿no? Y seguramente los demás colegas que son psicólogos, pues me entienden a qué me refiero con todo esto. Dale, gracias. Laura. Sí, bueno, yo creo que yo apenas llegué al doctorado, como que sentía la necesidad de que mis estudiantes de psicología supieran de todo lo que tenían que saber cuando les enseñaba psicofarmacología, les enseñaba las cascadas moleculares de cada receptor, bueno, un montón de cosas que pues ellos no se aprendían, les iba pues no tan bien. Yo también me excedía pues digamos como en las temáticas, en todo lo que yo sentía que uno como psicólogo debía saber, pero ya después con la experiencia empecé a ver que no, que lo que tenía que enseñarles más era a identificar lo que sí era neurociencia de lo que no era neurociencia y como más desde una mirada crítica justamente para evitar que cayeran en pseudociencias o en lo que las otras personas les dijeran, o por ejemplo, aquellos que eran psicólogos clínicos supieran bien los mecanismos de acción de los fármacos, me parece como súper importante si vas a tratar a alguien pues que está recibiendo un fármaco, que sepas qué puede estar pasando en su cuerpo o en su comportamiento pues derivado de los fármacos, como que eso, como que empecé a priorizar las temáticas teniendo pues los pocos créditos que en este caso pues yo dictaba dos materias que eran psicobiología y psicofisiología y pues ya como intentando priorizar, yo creo que eso es como lo que uno tiene que hacer, ese sería como el mínimo, priorizar los temas que uno dice, un psicólogo no puede no saber esto y pues esos son como mis temas. Vale, gracias. Profe César y luego Daniel. Bueno, o sea, volviendo un poco a la pregunta sobre el número de créditos, cuando, cuando uno trata de responder esa pregunta, tiene que imaginarse qué tan grande es la torta. Porque resulta que los créditos vienen en un total de créditos, que es como lo que ofrece el programa. Y cuando ya uno mira cuál es el total de los créditos, uno empieza a repartir la torta para qué se va para la parte básica, qué se va para la parte aplicada, metodología, bueno, etcétera, etcétera. Eh, Intentar responder por ahí cuál es la cantidad de créditos, creo que primero no es tan fácil y segundo depende de la negociación que uno pueda hacer de la repartición de la torta, ¿no? Porque cada uno jalará para su lado y cada uno querrá un pedazo más grande de esa torta que son los créditos. Entonces eso me parece que es complicado responderlo desde ahí. Yo que he visto que funciona muy bien, y aquí sí un poquito retomando lo que dice Laura, creo que a todos nos ha pasado ese deseo de querer hacer más y a veces, eso también lo aprende uno en investigación, a veces menos es más. Eh, pero creo yo la mejor estrategia para la cual, por ejemplo, se pueden establecer los cursos de neurociencia, sobre todo, es que tengan un componente práctico. Y ahí es donde los estudiantes se enganchan muy fácil con el conocimiento. Y claro, no todo se puede volver práctico porque no tenemos cómo hacer demostraciones de todo lo que se está enseñando, pero creo que algo, por ejemplo, una parte práctica es desglosar, desglosar los artículos para ver cómo se llega a un conocimiento, es decir, una idea que puede ser establecida como, no sé, qué sé yo, algún principio en neuropsicología, tratar de identificar cómo fue que se llegó a esa idea, ¿cierto? A partir del artículo y de los experimentos. Entonces yo creo que, por ejemplo, muy de la mano de los cursos de investigación, yo aquí vi investigación con la profe Marisol, pero muy de la mano de los cursos de investigación es tratar de demostrar o tratar de ver cómo, cómo ese conocimiento termina llegando a ser un conocimiento establecido y eso se logra a partir de identificar cuáles fueron las prácticas por las cuales se llegó a ese conocimiento. Entonces creo yo que esa es como la estrategia para hacer que los cursos sean de mayor impacto, por ejemplo. El tema de los créditos, vuelvo y lo digo, creo que es una cosa más de negociación y administrativa que a veces no es como tan fácil de establecer. Pero sí creo que la ruta de atraer estudiantes a partir de la parte práctica no termina siendo tan difícil que los estudiantes se enganchen en un posgrado. ¿Sí? Que creo que es como la otra lógica. Ahora, lo último que quería decir es,
la formación, por ejemplo, bueno, yo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es cada vez hacer que el pregrado sea menos especializado, mucho más general, mucho más de cursos, ¿cierto? Cursos de aquí, cursos de allá, porque además los estudiantes están en una parte de la vida donde hay muchas cosas que están explorando, entonces pedirles que, por ejemplo, tengan muy claro cuál es el campo de acción de un área, pues es realmente difícil. Entonces, yo sí creo que esta educación de una formación general de pregrado y más una formación específica en posgrado, me parece que es un buen modelo y no tratar de hacerlo todo en el pregrado, pues porque termina siendo demasiado contenido para los estudiantes en ese momento. Dale, listo, perfecto. Creo que iba Daniel que alzó la mano y la bajó, Sí, luego sí. profe Zulma y luego Marisol. Bien, gracias. Yo digamos más, no pienso no tanto como en los mínimos, pero sí me gustaría pensar en instituciones universitarias en Colombia donde se flexibiliza un poquito el asunto de la neurociencia. Yo fui de los afortunados y en la Universidad Javeriana de Cali pude tener 3 neurociencias como psicólogo, pero qué interesante hubiera sido que en esas clases también hubiera ingenieros, también hubiera economistas, también hubiera sociólogos, que en otra, no sé, me invento electiva o clase propia de otra carrera puedan juntarse un psicólogo y un ingeniero para hacer análisis de electroencefalograma, me invento. ¿Sí? Entonces no pienso como en mínimo, sino como en la oportunidad de que durante el pregrado estudiantes de diferentes disciplinas interesados en la neurociencia puedan converger en espacios comunes. Aquí veo, por ejemplo, en el chat, que en biología no tenemos nada de neurociencia. Entonces, que en una universidad estudiantes de distintas disciplinas puedan converger en algunos cursos, hablando de esto que hablábamos en el sección anterior, interdisciplinaridad, etcétera, que sea un primer momento de convergencia para los interesados que puedan, en la medida de lo posible, sacarle el mayor provecho a esos espacios que pueda ofrecer una universidad durante el pregrado para implicarse en temas de investigación o no que tengan que ver con la neurociencia y que ellos puedan, por ejemplo, explorar a futuro. Pienso en uno, se me olvidó el nombre, pero uno de los invitados de la sección anterior, que era abogado. Qué rico sería que un abogado en la Universidad Javeriana de Cali pudiera tomar los cursos de neurociencia junto con los psicólogos, porque es su interés temprano profesional de pronto dedicarse a la ética científica, a la neuroética, etcétera. Entonces creo que es más oportuno explorar esos espacios más que de pronto pensar en créditos mínimos. Dale, gracias, profe Zulma y luego Marisol. Gracias. Bueno, yo tengo como varias cosas que decir. Uno, sí, ha cambiado mucho. En licenciatura en Biología y Química que yo recibí en Tunja, yo sí veía 2 años y de esos un semestre completo de neuro. Entonces han cambiado mucho los programas porque efectivamente si me preguntan, sí, sí que se han modificado y qué bueno. Nosotros desde el Colne, recuerden que hicimos una cátedra que se llamaba, y fue muy criticada, Neurociencia para Todes, porque aprovechamos la pandemia para hacer, y quedó grabada, ustedes, yo creo que ustedes pueden buscar en alguno de los buscadores Neurociencia para Todes, y quedaron todas las sesiones porque buscamos que fuera la base de la neurociencia para ingenieros, para economistas, para matemáticos y con conferencistas de distintos lugares del mundo. Siempre buscamos uno nacional, uno internacional, y fue un éxito la cátedra. Claro, fue en pandemia, entonces nos sirvió mucho más porque teníamos amplitud para llegar a cualquier lugar y fue genial el desarrollo. ¿Qué nos mostró eso? Que hay muchísimo interés, sí, de áreas, de todas las áreas. O sea, ¿y eso a qué voy con eso? A que uno puede tener como proyecciones distintas. Quiero hacer un curso básico de conocimientos y conceptos de neurociencias solamente en términos humanos. Quiero hacerlo en términos de lo que se puede investigar en neurociencias en diferentes campos. Quiero hacerlo desde cómo las diferentes áreas le aportan al desarrollo del conocimiento en neurociencias. Entonces, creo que son enfoques que hay que pensárselos muy bien antes de decir, bueno, vamos a ofertar esto, vamos a ofrecer esto, o queremos incursionar en esto, ¿no? Creo que cada uno puede aportar siempre, pero teniendo muy claro
el qué se necesita, por qué, el por qué y el para qué, ¿no? Que como serían los pilares de direccionamiento. Gracias, profe Marisol. No encontraba el asunto del micrófono. Perfecto. Pues es que yo me identifico mucho, entiendo lo que está diciendo, lo que están diciendo todos, pero en particular lo que decía César, porque yo también soy de una universidad pública. Y aquí también le jugamos durante mucho tiempo, afortunadamente ya no tanto, al tema de la competencia, ¿no? Entonces, esto toca repartirlo y entonces, ¿quién es más fuerte? Porque la neurociencia, ¿por qué no? Porque el social, porque no. Eso en las privadas no pasa porque ya llega un rector y dice es así, punto. Si no le gustó, pues vayas. Lo cual es chévere, pero es malo también. Depende, si uno consigue un rector afín con sus ideas, pues de buenas, si no, pues se pegó. Pero en las universidades en donde los consensos son los que dan la pauta de las estructuras curriculares. Después de 20 años de estar peleando, o por lo menos 10 de esos 20, me di cuenta que la cuestión no era por ahí. La vaina es más bien, en mi opinión, mostrar cómo, y algo de eso Eduardo decía hace un momento, en su primera intervención, es mostrar cómo la neurociencia es absolutamente transversal. Y es que nosotros no tenemos forma, creo yo, de ningún, ahorita estamos en un proyecto con la gente del SAP, del Servicio de Atención Psicológica, que son de clínica, y uno dice, mierda, pero eso no tiene nada que ver con neuro, eso tiene todo que ver con neuro. Pero no fue fácil convencerlos, entonces ahí la cuestión está un poco en ser más propositivos, ¿no? No tanto de repartir, César, me parece que esa postura es muy razonable y la entiendo, te repito, aquí la hemos vivido, la vivimos durante los primeros 10 años de mi trabajo acá, pero luego lo que nos dimos cuenta fue al contrario, que la gente estaba ávida de la parte neuro. Ellos quieren saber más y ellos entienden que el mecanismo fisiológico es parte del proceso que ellos están investigando, pero eso nos obliga a nosotros también a bajarnos un poco del bus, en términos de convertir esto y de aproximarnos de una manera un poquito distinta. Yo también soy formada en básica y tú lo sabes, ustedes lo saben porque esa fue mi formación de posgrado, pero con el tiempo me fui dando cuenta un poco de lo que Laura también vio, y es que tienes que aproximarte a las otras áreas de conocimiento, por lo menos en el caso en psicología, para que se pueda establecer un diálogo. Y en esa medida, curiosamente, ahorita es que no damos abasto. Es que nos piden más de lo que podemos dar. Entonces, quieren, como lo decía Zulma, los de derecho quieren tomar materias de psicología, de neurociencia, los de sociología, porque no solamente se llegó a entender la importancia de la neurociencia en la psicología, sino que eso trascendió a otras disciplinas. Entonces, el interés está allí y yo creo que nosotros deberíamos aprovechar este momento en el que está, digamos, la curiosidad de la gente sobre el funcionamiento del cerebro, para justamente encajar ahí de alguna manera estas aproximaciones que son transversales en diferentes, no solamente áreas de las disciplinas, diferentes disciplinas, sino entre diferentes disciplinas. Bueno, no, pues gracias a todos y todas. Yo generalmente pienso en mínimos porque en universidades privadas es el punto del debate. Eh, pues ahorita, desde hecho, desde el Colne estamos propiciando un encuentro muy bello con la UIS a través de, digamos que algo parecido a la cátedra Manuel Ancísar de neurociencia, pero para ingeniería, ¿sí? Eh, en ese sentido, quisiera llevar mi siguiente pregunta y es, en esta relación aspecto gremial y universidades, digamos que se deberían propiciar espacios desde las universidades para que de manera electiva cualquiera pueda asistir a, digamos que clases o seminarios de neurociencias. Es decir, vemos y lo que varios han comentado es que hay un interés de otras disciplinas a las que generalmente no tenían, digamos que dentro de su currículo, asignaturas de neurociencia, ¿sí? Pero justamente es cómo entonces llegar a esas otras. En el caso, por ejemplo, de biología, que puede ser cercana, pero que no tienen asignaturas a veces específicas. Pero esta semana me pasó que también me llamaron a alguien de administración de empresas, es que a mí siempre me ha interesado, hay un montón de personas interesadas, ¿cuál creen que debería ser el mecanismo? Es decir, gestionar a través de electivas de la universidad o en relación con, por ejemplo, nosotros que somos una agremiación en colegio, establecer y fomentar. ¿Qué creen que podría ser, digamos que el mecanismo?
Llegó Mauricio. Entonces, Mauricio y luego la profe Zulma. Hola, Mauricio. hola a todos. Buenos días, ¿cómo están? Eh, pues yo retomo un poco lo que se estaba discutiendo esta mañana y es que para que un profesional de un área pueda dialogar con otro profesional de otra área, tiene que tener conocimiento. Eh, no sé, un administrador que quiere entrar al campo de las neurociencias, claro, bienvenido, pero tendrá que tener una formación mínima en neurobiología, en neuroanatomía, cosas como de fisiología celular, cosas de ese estilo, o áreas de la neurociencia que sean relevantes para él. O sea, no sé, si yo como médico me voy a meter en el campo de la neurociencia computacional, muy seguramente tengo que tener algún tipo de formación en programación, en inteligencia artificial, o sea, debo tener el lenguaje y tengo que tener un conocimiento para adentrarme en esa área. Entonces, puede ser inicialmente como cursos libres, hay diplomados que dependiendo del nivel y el enfoque, pues, pues le van a permitir a la persona tener una suficiencia para optar por un curso un poco más avanzado. Un MOOC, una maestría, un doctorado, pero hay que tener una formación básica si uno quiere ingresar a este mundo de las neurociencias porque uno quiere que las personas ingresen, o sea, no quiere que no sé, que un artista plástico ingrese al mundo de las neurociencias, pero tiene que, no sé, le interesa la pintura, pues hombre, tendrá que estudiar percepción visual, teoría de la gestal, las vías, procesamiento de percepción, es decir, tendrá que tener una formación básica para que tenga el lenguaje y que pueda interactuar con un profesional en el área, porque si no, lo que va a ocurrir es que la persona se va a frustrar porque ingresa, no sé, en una sesión de investigación formal y no maneja el lenguaje, pues lo que va a ocurrir es que se va a frustrar. Entonces, yo creo que la vía de acceso debería ser precisamente los cursos libres, los diplomados. Hay muchos cursos online por Coursera, etcétera, de formación básica en neurociencia, que también depende de la neurociencia. Hay neurociencia molecular, neurociencia cognitiva, neurociencia computacional. Entonces, hacia dónde lo quiere enfocar? Porque sabérsela toda, ni siquiera los que trabajamos en el área sabemos todos los tipos de neurociencia ni los niveles de complejidad. Entonces, resulta súper complicado como enfocar una carrera y seguramente deben haber cursos como de un mínimo de neurociencia general al cual uno puede acceder y tener una formación mínima como una introducción. Por ejemplo, un curso de introducción a la neurociencia, eso sería como una buena opción de ingreso para otros profesionales que no son del área. Genial, profe. Profe Zulma y luego el profe Laura. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el profe Mauricio. Estoy de acuerdo porque así es. Ese era el punto mío, decir, ¿qué queremos ofrecer? Y sí hay que ser muy claros en la calidad de lo que, si uno como Colegio Colombiano de Neurociencias tiene muchas capacidades para ofertar cursos introductorios y luego cursos especializados también, porque tenemos una gama impresionante de investigadores que cada uno trabaja en aspectos distintos, ¿no? Pero con una muy buena calidad porque, o sea, lo reconozco, a veces nuestras universidades no tienen la suficiente financiación para ofertar cursos y nosotros como organización tampoco tenemos tanto dinero, o sea, se requeriría una inversión. Yo hice un curso en esta plataforma que les compartí, que es edX, porque me becaron en ese curso por algo, asistí a varias cosas y me lo dieron y me pareció fantástico la forma como ese lo desarrolló el Rosario, ese curso que tomé, que era de internacionalización de la educación, pero con una calidad que yo decía, no, hombre, así es que si queremos ofertar algo, va a ser mucho más fácil, yo creo, por, por el Colegio Colombiano de Neurociencias que a través de las universidades, porque a través de las universidades, o por lo menos de la pública, la tramitología es impresionante y eso agota. Entonces, si pudiéramos hacerlo y ofertar distintos tipos de cursos con esa orientación, donde desde el comienzo se vea cuál es el programa, seguramente habrá muchos interesados y sí que puede ser una fuente no solamente de conocimiento, sino también de sustento mismo para el colegio, ¿no? Claro que sí, me llevo muchas tareas, pero es fascinante. De hecho, se trata justamente la mesa. Profe Laura, profe Edward. Bueno, yo iba a decir que como que más allá de las selectivas que también como que lo mencionan en el chat,
puede requerir de una parte administrativa que muchas veces nosotros no controlamos, como de que se abran o que haya disponibilidad de cuántos créditos, si se homologa o no se homologa, si es de universidad pública, si es de universidad privada. Creo que un espacio que ayuda bastante a la formación y al acercamiento y también de ver qué se trabaja en las neurociencias son los espacios de semilleros de investigación. Creo que muchos de nosotros también estuvimos en semilleros de investigación, también coordinamos semilleros de investigación y para mí ese espacio y cuando trabajaba en una universidad presencial, tenía mi semillero y creo que es el espacio justamente de empezar a formar y a integrar esos conocimientos en el semillero en el que yo empecé y que yo fundé hace muchísimo tiempo, en el 2006. Ese semillero pues recibe estudiantes de todas las disciplinas que estén interesados, hay filósofos, hay médicos, hay biólogos, hay psicólogos, porque nació en psicología. Eh, y eso, pues, digamos que enriquece esa formación, que de pronto es en algunos casos voluntaria, actualmente, pues, se ha regularizado más y pues eso se ha vuelto como una materia o algunos créditos extra o electivas, pero pues cuando comenzó el semillero como tal, pues no tenía créditos y era completamente voluntario y pues digamos que entre todos nos enseñábamos, íbamos aprendiendo, obviamente con la guía del profesor, pero pues considero muy valioso ese espacio para hacer este primer acercamiento como es a qué se hacen neurociencias y bueno, como integrar esos saberes desde las diferentes disciplinas y desde la propia formación. Vale, gracias, profe Edward. Bueno, yo quiero como hacer como dos comentarios. Uno, compartirles un poco la experiencia en la UIS. Yo fui hace ya 15 días, creo, y lo que me encuentro es, y me parece que es algo que deberíamos tener en cuenta, incluso lo que dice los demás compañeros, es pensar si en una cátedra desde Colne, porque por ejemplo en la UIS, cuando a mí me invitaron, yo dije, bueno, es una universidad donde se va a dictar un curso, que por lo que entendí no era obligación, ¿cierto? Pero el auditorio estaba lleno y había como 200 personas, 200 chicos en la cátedra. Pero lo más importante eran las preguntas que hacían, ¿no? Y eran preguntas bien fundamentadas, se veía el interés, ¿cierto? Entonces uno dice, realmente el interés por la neurociencia sí existe, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que faltan más espacios de difusión y seguramente, pues, no todas las universidades ofrecen estas oportunidades por diferentes razones. Entonces yo creo que sí podremos pensar eso del COINE, no hacer una propuesta a las universidades que quieren unirse a una cátedra de este tipo para mejorar un poco más el abordaje de las neurociencias y que se entienda realmente qué es neurociencia, ¿no? Y qué no es neurociencia, que también se encuentra uno mucho con eso. Como eso. Vale, no, muchas gracias. Entonces nos llevamos aquí, básicamente hay interés, el interés es interdisciplinar, sin embargo todavía no hay suficientes espacios para dar cuenta a ese interés. Digamos que ese sí, digamos que puede ser un diagnóstico, es que no hay todavía suficientes espacios en el que podamos dar cuenta, bien sea espacios dentro de la universidad o también espacios gremiales. Neurotodes, pero también la cátedra con la UIS han sido espacios, pero claro, ¿cómo poder gestionar que sigan siendo estos espacios de duración no solamente momentánea, sino extenderlos a nivel temporal para que puedan seguir nutriéndose los espacios? Profe César, tenías ahí un aporte. Sí, perdón. Ahorita que lo mencionaban, creo que la idea de hacer, por ejemplo, cursos como lo plantea la profe Zulma en estas plataformas cada vez más posicionadas, no solamente es una idea que, bueno, puede ser auspiciada por una universidad en colaboración con el Colne, sino que además puede ser un esfuerzo colaborativo de varios, no necesariamente una sola universidad tiene que hacerse cargo del curso. Y viéndolo desde el punto de vista práctico, yo tuve la experiencia de un curso en el doctorado que la universidad no estaba ofreciendo por alguna razón y la universidad en algún momento sí valía los créditos de estas plataformas. Si el
Por ejemplo, si el curso, el requisito era como que si el curso da una calificación en una escala, digamos, conocida, y si además de eso daba un diploma, ese curso podía ser tomado por esos créditos de esa asignatura que uno necesitaba tomar. Entonces, no quiere decir que porque sea abierto, claro, el curso lo puede tomar cualquiera. Sin embargo, la calificación y el diploma sí requieren que alguien, digamos, haga todo el proceso de manera seria. Muchos de esos cursos tienen un nivel muy alto, como lo menciona el profesor Ulma. Es más, hay cursos que ni siquiera con una formación doctoral en el campo de neurociencia son fáciles de abordar. Entonces, tuve la experiencia también de entrar a uno tratando de seguirlo, pero fue imposible porque el nivel de especificidad era muy alto y el conocimiento en matemáticas que se requería para alguno de estos cursos, pues era imposible. Entonces, sencillamente lo que muestra es que no es por el hecho de que sea internet, por el hecho de que sea, eh, digamos, de acceso abierto, no quiere decir que el contenido no necesariamente sea de calidad. Es una asunción que no necesariamente se puede seguir. Era eso. No, dale, muchas gracias. Porque un poco basado en esto que hemos hablado, quisiera que nos moviéramos al posgrado, porque digamos que iniciamos con pregrado y estableciendo, digamos que justamente como, ok, o sea, hay interés, pero los cursos son insuficientes. Es inevitable que igual, pues, hoy en día existen diferentes posgrados. Nosotros, no quiero, digamos, que meterme o traspasar ahorita los posgrados de neuropsicología clínica, que digamos que pues hacen parte, digamos que de otra sociedad, pero digamos que existen diferentes aproximaciones a nivel de diplomados, tenemos neurociencia de educación, tenemos también maestrías de neurociencia social y tendríamos posgrados. Quisiera preguntarles un poco a ustedes en su conocimiento número uno. ¿Cuál creen que podría ser el diagnóstico de los posgrados hoy en día en neurociencias en Colombia? ¿Creen que está suficiente? O sea, obviamente sabemos que hay una relación con el mercado, si el mercado está en posibilidad de capturar, obviamente, los egresados, pero quisiera al menos partir de, ¿creen ustedes que es suficiente con la oferta que hay? ¿Faltaría? ¿En qué faltaría? Profe Marisol. Pues a ver, lo mismo que decíamos hace un momento sobre el pregrado. Hay muchos programas de posgrado, pero los estudiantes dependiendo del programa como se ofrezca, no lo ven como una alternativa viable para preparación para la vida del trabajo. Y ojo que no estoy hablando de cualquier trabajo, no me refiero necesariamente a que tengamos que ponerlo a nivel pues, de todas las áreas y demás, pero sí que en algunos casos ellos perciben esta formación básicamente solamente para irse del país, digamos, para que lo Ujú. pongamos en términos más claros. O sea, voy a estudiar la maestría en psicología en la Nacional con la profe Marisol, en la línea de ella, porque quiero hacer un doctorado en el exterior y necesito quedar bien formada. Básicamente la pregunta. Es la justificación. Ahí echan otro carretazo que sí, que el país y que la vuelta, pero es que realmente aquí no hay que hacer. Es decir, cuando yo pienso en un doctorado en neurociencias, yo te lo decía Pablo en algún momento y lo he mencionado con otros compañeros que también tienen posgrados de neurociencias, digo, pero ¿de dónde? O sea, ¿qué va a hacer esa gente cuando se gradúe? Si la estructura del doctorado tiene este perfil tan básico, tan de investigador, yo diría que tenemos más de los que necesitamos. Si el Ujú. programa, por otro lado, tiene un perfil diferente, como lo digo yo, más transversal y más que permita insertar a esta persona en las pocas áreas en las que en este país se hace innovación, porque ustedes saben que no hay cosa más goda que colombiano, ¿no? De toda la vida lo hemos hecho así y así ha funcionado, no lo voy a cambiar. Pues si yo no quiero hacer innovación, no necesito contratar a un doctor. ¿Para qué? Pero los pocos espacios en los que sí cabe un poco de innovación, necesitamos que esos estudiantes queden formados con la capacidad por lo menos de dialogar con otros profesionales. Pero si el man solo sabe de biología molecular y solo habla de biología molecular y solo entiende biología molecular, pues está en el lugar equivocado. Entonces la respuesta es, si es para eso, tenemos muchos. Si es para lo otro, creo que todavía hay espacio para algún crecimiento. Qué buen comentario, muy pertinente. Profe Edward y luego profe Zulma.
Creo que estaba primero la profe Zulma. Bueno, pero no sé. Bueno, em, yo creo que la pregunta es bastante difícil, ¿cierto? Yo comparto eh, como la idea de que hay que pensar el para qué, ¿no? Digamos, en mi experiencia, yo llevo con la maestría en neurociencia social ya 6 años, ¿cierto? Y lo que he notado es que por un lado sí hay un interés en las áreas de las neurociencias, em, pero también veo que llega, y yo creo que esto lo discutían ustedes un poco en la primera parte, llega mucha gente que desconoce en realidad qué es las neurociencias, ¿no? Entonces se encuentra uno como, por ejemplo, que me pasó ya como 2 veces con estudiantes y me dicen, profe, ¿y yo puedo hacer un estudio desde el área de las neurociencias, un estudio cualitativo? Y yo dije, pero ¿cómo? Si esto es neurociencias, pues, tenemos un método experimental muy fuerte, ¿cierto? Esto es un componente biológico fuerte, aunque uno, por ejemplo, quiera hacer el link con aspectos sociales y cognitivos, pues, hay un tema ahí de epistemológico que no es claro, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desconocimiento grande, ¿cierto?, en qué hace la neurociencia y esa parte epistemológica. Y también que lo que decía, ¿no? Llega mucha gente con otros intereses y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque si vas a formar gente en neurociencias, pues hay que formar gente que vaya a trabajar en el campo de la neurociencia. Y que eso tenga, no necesariamente tiene que ser investigación básica, pero que lo que haga lo hagan bien, que sea algo que esté bien hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es muy delicado en posgrado y me he encontrado con muchos de esos casos y yo, por ejemplo, acá en la universidad, pues recibo muchas solicitudes de personas que quieren hacer estudios en neurociencias, pero uno se da cuenta que no, o sea, no puede ser uno tan irresponsable de, 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 de recibir, ¿no? Entonces, yo no sé si sea suficiente, no, yo creo que es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque lamentablemente la neurociencia se ha vuelto el querer validar títulos de otras cosas. No sé, yo llego a esa conclusión, no sé si sea. Pero bueno, gracias. Señalas un peligro importante, un riesgo para tener en cuenta. Profe Zulma. Pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero quiero decir algo más y es, ojo que se nos está olvidando que tener un título de doctorado no implica solamente hacer investigación básica, ¿no? Y ahí, pues vayámonos a los países desarrollados donde los profesores de colegios y de instituciones básicas son doctores. Y yo tengo la fortuna de tener exalumnas de la maestría en neurociencias que han estado trabajando en docencia y tienen una visión tan hermosa que traen a sus alumnos a prácticas y haciendo el vínculo con la universidad. Entonces yo creo que tampoco hay que cerrar la mente a que solamente podemos ser neurocientíficos y no, o sea, el campo es tan amplio que desde todas las áreas sí que se puede aportar. Vale, muchas gracias. La profe Sámara tenía un comentario, si lo quieres hacer, la profesora Sámara, y luego Laura. Hola, buen día. Ya lo había puesto escrito y es básicamente que, bueno, ante la pregunta, claramente los programas de posgrado que existen en Colombia son pues bastante básicos y creo que un poco lo que intentaba decir Eduard es, bueno, como el que yo tengo es básico y está muy sólido y muy fuerte en términos de investigación experimental, todas las posibilidades de hacer estudios aplicados, pues aquí no entran. Yo no recibo ese tipo de personas. Entonces, tal vez falten programas pues un poquito más aplicados. Y por ejemplo, en Cali pasa que empresas como Tecnoquímicas contratan psicólogos y tienen la pretensión de encontrar un chico recién graduado de psicología sin ningún posgrado, ¿no? Que haga aplicaciones de las neurociencias en diferentes campos. Terminan contratando psicólogos que no tienen ni idea de hacer eso y que van aprendiendo a los trancazos en el camino. Y pasa lo mismo con las consultoras en ciencias del comportamiento, que cada vez hay más en el país, ¿no? Entonces, estas consultoras quieren encontrar personas que hagan aplicaciones de las neurociencias a diferentes campos, pero no hay
esa formación aquí no está. Entonces, pues los psicólogos terminan haciendo lo que pueden con los pocos recursos que tienen, y no solo los psicólogos, ¿no? Los coaches también. Entonces, tal vez se hagan falta otro tipo de programas que no estén tan enfocados en investigación, sino en asuntos más aplicados. Vale, gracias, gracias. Sí, efectivamente es posible que haya falta de especializaciones, diplomados o maestrías profesionalizantes y no necesariamente de investigación, es decir, con un enfoque donde el perfil de egreso va más dirigido a, digamos que, llenar campos de trabajo en el mercado de manera rápida. Así que, pues bueno, sí, aquí Laura, y creo que el profesor tiene otro comentario. Vale, entonces Laura y el profesor. Sí, pues yo iba a decir que sí, completamente de acuerdo con Samara en cuanto a la necesidad de espacios de neurociencia aplicada. Yo siento que no, o sea, como un poco, siento que no es necesario pensar en maestrías profesionalizantes. Yo siento que sí, o sea, para lo que se hace en neurociencia y para lo que se trabaja en neurociencia, digamos, para lo que implica el resultado de una prueba, de una electroencefalografía, lo que las personas creen que eso significa, mejor dicho, que en algunos casos como que puede llevar incluso hasta diagnósticos. He visto personas que no son formadas en psicología ni en medicina y que hicieron un curso de algún equipo diciendo yo estoy detectando ansiedad, estoy diagnosticando ansiedad, estoy trabajando ansiedad, estoy haciendo un protocolo para, o sea, bueno, todas esas cosas que uno escucha, historias de terror de la neurociencia. Yo sí creo que sí se necesita que desde la neurociencia básica, mejor dicho, que los posgrados en neurociencia incluyan esa parte de neurociencia básica, pero que también dentro de esos que ya existen haya también como ese diálogo con la neurociencia aplicada, porque así igual yo llegué al país, yo me formé en neurociencia básica, trabajé con modelos animales durante mi pregrado, maestría y doctorado, y cuando llegué a una universidad y me dijeron, bueno, no, usted tiene que enseñar neurociencia, y ahí venían los de educación, necesito que nos ayudes a que con neuroeducación hagas que los estudiantes aprendan más, los de administración necesitamos que vendas más este producto, necesitamos que hagas eso, o sea, me pedían un montón de cosas o sea, obviamente la neurociencia, si tuviéramos todas esas posibilidades, creo que todos seríamos aquí millonarios, si no nos dedicaríamos a esto, pero pues no, o sea, también es como que a uno, y pues yo desde mi posgrado que fue neurociencia básica, pues hacer esa traducción, pues me costó mucho trabajo y pues yo creo que todavía estoy en esa traducción de lo básico a lo aplicado. Yo siento que lo básico me da unas bases muy fuertes para poder trasladarlo a lo aplicado, pero sí, no siento que alguien que haga solamente neurociencia aplicada debería pues tener otro tipo de maestría, sino que más bien dentro de las que ya existen debería haber ese diálogo y esa posibilidad de trasladar lo que aprendemos, pero también de hacerlo práctico. Vale, vale, perfecto, gracias. Profe Eduard y luego profe Orlando. Dale, no, solamente algo muy, muy puntual porque o sea, para mí es muy claro que deben existir posgrados en neurociencias aplicadas, ¿cierto? Pero sigue siendo un riesgo actualmente, ¿no? Por todo lo que implica esa neurociencia aplicada y porque muchas veces no hay un campo desde el punto de vista epistemológico y metodológico claro, ¿no? Em, digamos que esa es como mi preocupación porque yo lo vivo, digamos que continuamente en la maestría, ¿no? Porque la gente dice, no, pero si eso es maestría en neurociencia social, entonces quiere decir que es válido de todo, ¿no? No es válido de todo, ¿no? Hay métodos, hay epistemología, etc. Entonces yo creo que sí es importante de que si se abren puertas hacia posgrados más aplicados, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Realmente ser muy rigurosos, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, que para mí la neurociencia básica es la que menos tiene peligros ahí, ¿no? Porque es más, es la base que puede aportar a eso aplicado, ¿no?
pero digamos los que más tenemos problemas somos los que estamos en áreas de las neurociencias, como por ejemplo cognitiva, social, ¿cierto? Donde se mueve uno ahí en muchos mundos, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que los posgrados en aplicadas, en neurociencias aplicadas deben existir, por supuesto, y se deben pensar en ello, pero hay que ser muy rigurosos, ¿no? Y creo que la neurociencia básica tiene mucho que aportarles a eso. Queda 22 millones por Gracias. ciento para pagar el seguro. Imagínate que uno va al país. Alguien tiene el micro abierto. Bueno, no. Profe Orlando, estás en silencio, profe Orlando. Ya. Yo pienso que la formación en neurociencia básica no le cierra las puertas a nadie para trabajar en aplicada, todo lo contrario. La formación básica habilita para tomar cualquier ruta. Nosotros aquí, por ejemplo, en el instituto tenemos ejemplo de personas que hicieron la maestría en neurociencias, que hicieron la tesis aquí en el laboratorio y terminaron trabajando en otros laboratorios, no en neurociencias. Pero el solo hecho de haber trabajado en un laboratorio de investigación, de haber aprendido la metodología del método científico, los habilita y se adaptan rápidamente para trabajar en otras partes. ¿Sí? No, me parece que la neurociencia básica o cualquier formación básica no le cierra las puertas a nadie. Y lo otro también es que tampoco se pueden mirar los posgrados como un tema de mercado o inclusive las carreras. Aquí hace, no sé, como unos 30 años alguien estaba proponiendo cerrar algunas carreras o reducirlas porque tenían poco mercado, ¿sí? Y hubo gente que dijo, no, pues si yo quiero estudiar filosofía porque quiero, yo no quiero estudiar filosofía para vivir de eso. Sí, yo quiero estudiar filosofía porque quiero aprender filosofía, ¿sí? O algunas otras carreras que tienen, digamos, muy pocos candidatos para esas carreras, ¿sí? Entonces, y sobre todo en la universidad pública debe mantener abiertas esas puertas. Vale, gracias, profe. Justamente y muy pertinente también lo que mencionas. Eh, en la mañana de hoy hablamos sobre, digamos que los cursos de diplomado, los cursos cortos, etcétera. Comparto con Eduard algunas a veces preocupaciones cuando estamos, digamos que en el mundo básico, digamos que esas preocupaciones a veces no se sienten tanto, pero cuando más nos alejamos y nos acercamos al mundo de la neurociencia social o de la neurociencia del consumidor o la neurociencia, digamos que a veces también clínica, ¿sí? Eh, Quisiera preguntarles un poco es, ok, en estos ámbitos, digamos que no son tan del core, sino que ya van al mundo más aplicado, ¿sí? ¿Creen que debería ser necesario, digamos que unos cursos o niveles, o digamos que para nivelización? Porque digamos que estamos y sé que en la mañana, por ejemplo, se mencionaba sobre que en algunas maestrías no se recibe sino a médicos o a biólogos o a psicólogos, pero igualmente también sé que hay otras maestrías que tú puedes ser sociólogo, tú puedes ser antropólogo o tú puedes ser abogado o ciencias políticas. De hecho, en el doctorado donde estoy recibimos toda una pluralidad y la gran pregunta es cómo permitir que dentro de un posgrado se establezcan, digamos que unos marcos de nivelización, al menos desde saberes. O sea, o se requeriría que sí o sí tú hagas algo previo, ¿sí? Como no, primero haz un diplomado y luego sí vayas. O sea, ¿quién creen que debería ser un poco, o ambos responsables? La universidad, obviamente el profesional que está interesado y que requiere. ¿Dónde creerían o cómo creerían que podría haber allí soluciones? Profe Marisol, luego profe Daniel. Pues es que eso es lo mismo que hablábamos hace un momentico sobre el diálogo con nosotros. Nosotros nos cerramos mucho a lo que yo sé, y lo que yo sé, lo que yo sé y de malas. Y si al estudiante no le interesa lo que yo sé, y eso pasa mucho en otros países, eso no es un problema exclusivamente colombiano. Mis estudiantes se quejan mucho, por ejemplo, cuando vienen de vacaciones y están haciendo sus doctorados en las mejores universidades del mundo.
porque dicen, a mí me pusieron a trabajar en un proyecto y al profe no le importa si me interesa, no me interesa, lo sé o no lo sé. Yo hago ese pedacito en ese engranaje y no sé nada más, porque el proyecto que él tiene me necesita para hacer ese pedacito y no necesariamente para formarme como un investigador, muchísimo menos en áreas, por supuesto, un poco más distantes del objetivo del laboratorio en el que la persona está. Entonces, yo creo que aquí nosotros no, pues podemos seguir en la que estamos y yo hago lo mío y suerte, o podemos tal vez intentar conversar con otras disciplinas. Y si el posgrado se ofrece, por ejemplo, en administración, yo no es que me voy a poner a hablar de administración porque yo de eso no tengo ni idea, pero sí, por ejemplo, podríamos suponer que la parte, el tema, por poner un ejemplo, de toma de decisiones, la neurobiología de la toma de decisiones sería un tema interesante para una persona que está interesada en una aproximación desde la neurociencia a temas de administración, por ejemplo, microeconomía, porque yo hago lo que hago y la mayoría de las veces lo hago mal. Sería una aproximación bastante, digamos, útil, que claro, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, no, hay gente que dice, mire, yo sé lo que yo sé y no me venga a hablar de otras vainas, que no me voy a poner a eso, no me voy a dispersar en otras cosas, eso es posible, pero yo creo que otros sí, y sobre todo los que están llegando más jóvenes con formación de posgrado, no solamente llegando al país, sino terminando sus posgrados acá en Colombia, tienen un poco más esa visión ok, conversemos, ¿no? Nosotros los más viejitos somos un poco los más cerrados, y es que yo no me sé sino eso, y yo trabajé toda la vida con memoria y la amígdala y la potenciación y no sé nada más. Creo que esta postura un poco más aproximándose a otras disciplinas puede originar eso que tú estás pensando, o por lo menos que sugiere tu pregunta, Pablo, en el sentido de cómo hacemos eso realidad. Dale, gracias, gracias. Profe Zulma. Yo creo que en el curso de neurociencias, que aquí muchos son egresados de la maestría en neurociencias, eso se trata de hacer cada vez de alguna manera buscar el profesor que trabaja en un área de estadística, el de economía, que el profe Mario García, que trabaja en toma de decisiones, que cada uno de los profesores desde sus áreas pues trate de aportarnos. A mí ese modelo del curso intensivo me parece pesadísimo, pero me parece que es una base de tratar de organizar como los diferentes conceptos y homogeneizar un poco. De hecho, la maestría en neurociencias estaba pensada inicialmente en 3 semestres y se vio que no, que 4, porque los primeros que lo cursaron eran los que ya tenían experiencia en investigación. Entonces yo también creo que va a depender siempre, como no solo en investigación, en fisiología en general, depende, no solo en psicología, en todo, depende de para quién, de con quién, de qué se quiere, del objetivo final. Ahí ya entonces se establecen como esas comunicaciones que sí se requieren. Dale, gracias, gracias. Eh, profe Daniel, luego Edward, no sé si Marisol quiere hacer otro aporte o dejaste la manito. Ok, vale, no pasa nada. Hola Pablo, yo creo que esa pregunta que tú haces está muy ligada al modelo académico que uno tiene en Colombia, la forma en cómo están estructuradas las universidades en pregrados, en posgrados, pero quienes hemos hecho posgrados en el exterior y trabajamos en el exterior, vemos que en otros lados hay modelos académicos mucho más flexibles, diría yo, descentralizados. Y creo que valdría la pena que en Colombia las personas que están en poder o los decision makers, alguna cosa, empiecen a mirar hacia afuera y a, digamos, analizar qué tan factible sería uno de esos modelos descentralizados de la educación en Colombia. ¿Por qué? Porque en Alemania, donde yo hice mi doctorado, uno le escribe al profesor un correo, uno escribe un correo, ah, bueno, sí, aceptado, usted llega al laboratorio. Yo trabajé con un ingeniero que no tenía ni idea del sistema nervioso, pero ese man sabía hacer cosas con unas microplacas y medir células y tal, y esa era su tarea y ya. Así que no hubo una nivelación de que no, que este ingeniero tiene que saber cuáles son los lóbulos del cerebro. No, es decir, esa no era su tarea, esa no era su propuesta de investigación, el man trabajaba en otra cosa. Entonces yo creo que vale la pena pensárselo en el sentido, porque yo creo que, digamos, difiere un poco con el modelo si se le puede llamar así, el modelo académico colombiano, que un doctor en neurociencias tiene que saber sobre un gran número de áreas o tener un bagaje en un gran número de áreas.
¿Y qué tal si no lo tiene, sino que simplemente se dedica a hacer una cosa en específica, como en otros países del mundo donde ese modelo funciona y crean cosas y hacen cosas bacanas en investigación? Entonces no sé si sea factible o no, no sé cómo yo mismo me la jugaría, pero creo que vale la pena pensárselo. Entonces, en ese sentido, más que hablar de, vamos a nivelar a todos los doctorandos en temas específicos, un modelo mucho más flexible en donde el conocimiento requerido dependa de qué, del proyecto de investigación que usted va a realizar. Si el profesor lo cogió a usted para un proyecto de investigación es porque usted sabe de algo que se necesita para ese proyecto de investigación. Creo que vale la pena pensárselo. No, gracias, Daniel. Justo de hecho, la idea era invitar a Neurodiáspora para visualizar otras perspectivas que creo que también son importantes y que también son valiosas y que además generan resultados, ¿sí? Que también es lo más importante, es cómo funciona. Así que, no, gracias y creo que súper bien tu aporte porque justamente de eso se trata esto. Vamos con profe Edward y profe Zulma. Sí, mira, yo creo que hay muchas, por ejemplo, hay muchas estrategias que incluso yo creo que ya se utilizan acá en Colombia. Por ejemplo, aquí en la universidad, voy a poner el caso no de la maestría directamente, la maestría de ciencia social, pero sí, por ejemplo, las personas que son interesadas, por ejemplo, en ciencia de datos. Entonces, la universidad hace previamente una nivelación y brinda los cursos de lo básico que se debe conocer, por ejemplo, en ciencia de datos. O sea, ¿qué requiere un estudiante para hacer un posgrado en ciencia de datos? Entonces, la universidad lo que hace es a unos cursos que en realidad no los cobra, ¿cierto? Y para que el estudiante pueda ingresar a ese programa. Yo creo que algo similar se puede hacer en neurociencias, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que necesito yo para que el estudiante pueda acceder? Y que venga de diferentes disciplinas, ¿no? Esa es una. Y la otra también es que, por ejemplo, nosotros, que eso sí lo hacemos en neurociencias, nosotros recibimos, por ejemplo, ingenieros, ¿no? Y yo me decía, bueno, lo que decía ahora Daniel, ¿qué hace un ingeniero estudiando neurociencias sociales? Pues resulta que el ingeniero, ¿cierto? Pues nos ayuda en toda la parte que tiene que ver con programación, con diseño, análisis de datos, ¿cierto? Y eso lo que hacemos es tratarlo de incorporar de a poco en los cursos, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos la incorporación? Entonces, los profesores que dan clase en la maestría, pues no, pues algunos son psicólogos, son ingenieros, otros son médicos, otros son biólogos, tenemos psicólogos sociales, o sea, tratamos de integrar todo esto para tener una mirada mucho más amplia y para que el estudiante también se sienta cómodo y le encuentre un sentido, ¿no? Entonces, yo creo que estas estrategias se pueden lograr siempre y cuando se tenga como la apertura, ¿no? De cada programa, porque como cada programa obviamente pues, es muy diferente, ¿no? Y tiene unas posturas que van más orientadas seguramente hacia la investigación, otras más hacia la aplicación. Pero yo creo que eso se puede hacer, ¿no? Es una buena alternativa de buscar. Vale, listo. Gracias, profe. Profe Zulma. Gracias. Bueno, yo entiendo a Daniel en el punto en que dice que sí, que somos muy escolarizados y queremos, pero también hay un punto de claridad y es, no es lo mismo ser un doctor que ser un científico. En eso hay que tener la claridad, ¿no? Entonces ya ahí partimos de una diferencia grande. Y luego también hay que ser claros que cuando uno, por ejemplo, en la universidad abre una convocatoria, como en Colombia, pues todo lo hacemos a través de la docencia. O sea, uno lo contratan como profesor y a través de ser profesor, que le toca dar clases, porque eso sí es impajaritable, entonces usted puede tener alumnos y desarrollar su área y su línea de investigación. Pero si en la universidad uno quiere abrir una convocatoria para contratar a un profesor que usted quiera que desarrolle un área de investigación en electrofisiología, pues claro, la convocatoria no puede decir doctor en fisiología o en electrofisiología, pues sí. Entonces, claro, ahí entiende uno por qué si se requiere una especialización en que sea un doctor en ciencias biomédicas, un doctor en ciencias, pero que tenga experiencia en estas áreas de trabajo. Fuera del país, todos sabemos que no hay un laboratorio de neurociencias, sino normalmente el laboratorio tiene el nombre del investigador titular. ¿No? Pues laboratorio es el nombre del investigador, aquí es donde les ponemos nombres de, ¿no? Pero en general afuera no, el laboratorio es, no sé, la AMPREA, el grupo de
en Melamprea. Así, o sea, realmente, pero aquí, digamos que pensar en ir transformando el sistema es muy bueno, tener como esas opciones de irse especializando en lo que cada uno va queriendo, pero sí que llegar a decir, no, es que negarnos a la posibilidad de tener esas especializaciones y esos conocimientos básicos que uno requiere, pues sí, porque si es doctor en neurociencias, yo creo que de base tiene que saber dónde está el hipocampo, por ejemplo, ¿no? Creo que hay cosas que sí de base un doctor en neurociencias, pues debe conocerlo. Entonces, por eso es que yo digo que hay conocimientos básicos que sí se deberían tener en términos de en qué eso es su doctorado, ¿no? En cambio, un doctor en ciencias, usted verá si es ciencias químicas, ciencias físicas, ciencias matemáticas, que no. Pero si es un doctor en neuro, yo creo que sí. Bueno, no, muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño giro y varios han y varias han mencionado sobre el proceso de la enseñanza misma de las neurociencias, ¿sí? Eh, César mencionó sobre, digamos que cómo enseñar, pero también la profe Marisol. Quisiera saber desde su perspectiva, ya con varios años a cuestas de la enseñanza de las neurociencias en el posgrado y el pregrado, ¿cuáles calidades o cualidades debería tener un docente para enseñar neurociencias? ¿Sí? Bien sea en pregrado o bien sea en posgrado. Es decir, desde su perspectiva y ya nuevamente con esta experiencia que llevan, es cuáles deberían ser esas cualidades. Obviamente estar abierto, etcétera, etcétera, pero ¿qué tipo de cualidades deberían buscar? Porque hemos hablado de, tenemos que hacer nuevas, digamos que electivas, buscar, ok, vale, eso lo debe hacer alguien, ¿sí? Ese alguien que debería tener, ¿qué tipo de cualidades creen que serían las necesarias para poder enseñar neurociencias? Profe Marisol, ¿qué Las significa? preguntas fáciles que hace Pablo, ¿no? Chistoso. Pues imagínate, eso estás pidiendo la cuadratura del círculo, querido. Cuando lo descubra, se lo vendo en un libro a alguien. No, mira, esto es una cosa como tú mismo decías, de mucha experiencia. Yo creo que un error muy... A mí te digo lo que no se debe hacer, que es lo que he aprendido con los años. Buenísimo, buenísimo. Y una que no me parece que nos cuesta mucho, sobre todo cuando arrancamos este camino de la docencia, es querer ir al detalle, ¿no? Entonces, no, es que es la troponina con la tropomiosina, porque es que el calcio, claro, descubre los filamentos de actina para que la miosina, y entonces, ¿no? Sí, y acabo de enseñar en clase ahorita hace 20 minutos, una hora, una cosa de ese estilo. Pero al tiempo que tú haces esto, ese detalle tiene que estar enmarcado en una cosa más global que tenga un significado para el estudiante. Me parece que a nosotros nos cuesta a veces un poco eso, es convertir esto en, por muy abstracto que sea y por muy básico que sea, en algo que los estudiantes puedan entender. Ese me parece que es un elemento más bien práctico. Y uno que me parece que es fundamental y que creo que todos compartimos acá, yo que fui alumna de uno de los que estaban aquí y ustedes que han sido alumnos míos algunos y ya estas son generaciones y más generaciones, es esa pasión que uno le pone a la vaina es contagiosa pero mal, porque realmente, así está el chino muy aburrido y le parezca eso un verdadero plomazo, no es indiferente a la emoción que uno siente cuando lo enseña. La única manera de tener esa emoción es que a uno realmente le guste mucho lo que está enseñando. Pero pues eso tampoco se puede enseñar. Si a usted no le gusta, pues no le gusta y se acabó, dedíquese a otra vaina. Pero si sí le gusta lo suficiente como para que transmita esa pasión a los estudiantes, ellos son altamente receptivos de este lenguaje no verbal cuando uno enseña la vaina con suficiente amor, ¿no? Gracias, profe. Profe Zulma. Ari dijo dos de las que yo tenía, que efectivamente es la emoción con la que usted hace y desarrolla su trabajo, la pasión que le pone, el que sepa transmitirlo, porque tenemos excelentes investigadores, pero que no saben transmitir un conocimiento y eso se aprende. O sea, realmente sí hay que tener didáctica.
Entonces es importantísimo tener didáctica porque si no, usted puede estar muy apasionado, pero si no le entienden, dicen, oye, este profesor sabe mucho, pero no le entendí nada. Entonces, claro, ahí los perdemos. Creo que eso, la pasión, el entusiasmo, la emoción que usted le ponga y que sepa transmitirlo, transmitir un conocimiento determinado que usted lo puede saber al detalle, pero transmita lo bonito y así la coge con todo. Esa Vale. motivación. Ajá, ajá. Sí, porque justamente digamos que nosotros tenemos, bueno, principalmente a veces en pregrado, y es que nuestro conocimiento es altamente abstracto, ¿sí? Y pues hoy en día existen herramientas tecnológicas que al menos ya hoy en día te permiten ver cosas, pero justamente digamos que algunos conceptos terminan siendo todavía abstractos para un estudiante que de pronto está hasta ahora comenzando su proceso académico, ¿sí? Aparte, digamos que de la emoción, me gustaría saber es si han tenido experiencias positivas con estrategias pedagógicas y si tienen, digamos que algún caso de éxito de a mí me sirvió enseñar esto de esta manera o a mí me sirvió hacer esto de esta manera. Creo que Laura tiene ahí la manita. Hola, sí. Bueno, hay dos temas que pues fueron una estrategia pedagógica que incluso está en las memorias de Scofapsi como estrategia pedagógica, que fue utilizar como las metáforas para estudiar dos procesos, el desarrollo del sistema nervioso y el potencial de acción. Entonces los estudiantes tienen que buscar una metáfora que represente, por ejemplo, el potencial de acción, la entrada de sodio, potasio, la salida de los iones, bueno, como esto. Y hubo particularmente una que yo creo que fue la mejor de todas, que utilizó la historia de la vida de Alexander Hamilton, que pues es un musical. Y pues digamos que todos los elementos de la metáfora seguían el proceso del potencial de acción y yo, o sea, yo amo el musical y cada vez que veo el musical es como, es que es perfecto, porque pues él comienza su vida muy mal, siendo pues huérfano, casi se muere, bueno, estaba súper mal, pero entonces mucha gente juntó plata para mandarlo a Nueva York y en Nueva York, bueno, su vida empezó a subir, entonces, bueno, como que fue muy chévere porque todos los elementos del potencial de acción, pues los asimilaba a pedazos de la vida de Alexander Hamilton y bueno, como que fue muy chévere. De hecho, pues para otros ejemplos, por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso también hubo uno muy chévere sobre las abejas y cómo hay diferentes tipos de abejas, entonces como que las células que cumplen diferentes funciones. Entonces creo que fue una forma que a ellos pues los marcó. De hecho, después, en semestres después, como que seguían como recordando la historia y el proceso del potencial de acción y el desarrollo del sistema nervioso. Yo, pues para lo que hice en Ascofapsi, como que tomé entrevistas, como que si se acordaban del proceso, de los pasos, y fue súper bueno como para que se acordaran de pues lo que pasaba en el desarrollo del sistema nervioso y en el potencial de acción. Qué buena, qué buena. Tomaremos nota, Lau. Profe Zulma. Yo he hecho varias, pero tengo presentes el tema de emociones con tres, los estudiantes tenían que en grupo, en equipo, basados en tres cosas. La Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad fue un semestre completo. Otro semestre lo hicimos con La Vida es Bella y otro semestre con Inside Out. Y trabajaban las emociones. Y sobre todo me interesaba mucho el perdón, la resiliencia, bueno, todo lo que no se ve, pero que está por ahí, los sentimientos que quedan después de esa emoción y mucho basado pues en lo que se estaba viviendo en el momento. Entonces, Ujú. con la Comisión de la Verdad trabajamos 2 semestres y fue muy bonito porque hacían un video. Entonces, tenían que hacer el video tomando parte de ese capítulo o parte de la escena o de cualquiera de las tres y daban como la introducción y luego unas bases
puras bases de neurofisiológicas de qué estaba pasando con el individuo ante ese evento. Si tenía rabia, qué estaba pasando, si tenía sentimientos de rencor, qué estaba pasando, como que en su sistema que veían y hacían unos trabajos bellísimos. Entonces, esa fue una estrategia que me gustó mucho y que hemos tratado de ver, porque yo inicié con premios Nobel, con que personificaran el premio Nobel para introducirse a la fisiología en medicina. Entonces, que se imaginaran qué de eso, cómo en esa época lo desarrollaron, lo personificaban. Por supuesto, yo ponía el ejemplo con Pavlov, porque era el más fácil, ¿no? Entonces ahí ya yo les mostraba y ya era muy fácil. Pero después, pues fuimos avanzando en otras cosas y en otras estrategias hasta llegar en esta. Ahora, pues hay otras, pero esa me gustó muchísimo. Qué bueno, qué bueno. No sé si alguien tenga otra experiencia. César o Eduardo o Marisol. Ah, bueno, Diana tiene una. Entonces, Diana, Edward. Pues si me permites acá meter la cucharada, Pablo. Sí, claro que sí. Yo por mucho tiempo estuve con los más chiquitos de pregrado. O sea, a mí me llegaban literal grado 12, o sea, de 11 para la universidad, que es abrir el campo para universidad. Y dos experiencias que tuve muy chéveres fue justamente invitándolos a hacer guiones bien fuera de cuento o de teatro, porque la idea era que ellos explicaran esos procesos a niños más o menos de 7 años de edad. Ese era el reto. Sí, el reto es explícame todo esto que yo te expliqué a ti, pero tu público van a ser niños de 7 años de edad y yo llevaba a los niños de 7 años, pedía prestados por ahí de mis compañeros y todo para que ellos escucharan los cuentos. Entonces ellos tenían que darse a la tarea de diagramarlo, de hacer sus personajes, de hacer una historia que pues obviamente yo había revisado previamente, ¿no? Pues para que tuviera como los ajustes necesarios, pero era como darse a la pela de bajar un poco el lenguaje tan técnico, a algo que ellos pudieran integrar en su vida cotidiana. Y yo creo que una forma en la que uno está seguro de que aprendió algo es cuando puede explicárselo a otros. Entonces esa fue una de las experiencias que me pareció muy bonita. Y otra fue con todo lo que era percepción visual y los posibles daños que puedo tener en percepción, que era una muestra de arte, pero cada uno cogía una bolsita en la que sacaba, por ejemplo, yo soy daltónico o tengo este daño, etcétera. Y esas eran como las características excluyentes de qué no puedo hacer yo en mi obra. Entonces, ciertos colores que no puedo usar, o yo voy a ver, no sé, con, no sé, más sombras esto que otra cosa, y pintar un objeto en común. Y era ver el resultado diferente de tener eso que todos vieron que era lo mismo, pero cómo cambiaba las percepciones y que lo explicaran también a través de la parte teórica. Entonces, esas fueron dos experiencias como muy chéveres que me llevo de mis, de mis enanitos de pregrado, pero que me parecen muy chéveres de hacer y es eso, como cambiar un poco el esquema de la exposición y eso a algo un poco más práctico y más cotidiano. Gracias por compartir. Les voy a estar molestando las experiencias de manera interna para poder, digamos que, ampliarlas y que más gente pueda también verse impactada. Así que les estaré molestando posteriormente. Profe Eduard y luego Daniel. Bueno, yo creo que ya las han dicho, pero es justamente esa parte práctica que yo creo que es clave y digamos que a mí me ha funcionado tanto en el pregrado como en el grado, ¿no? Y es el tratar desde muy temprano llevar al estudiante a los laboratorios, ¿cierto? A vincularlos a proyectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la maestría, lo que nosotros hacemos es que el estudiante se vincula a un proyecto que ya el profesor tenga en marcha, ¿cierto? Y eso cambia muchísimo la forma como ellos aprenden, ¿no? Porque sí es cierto que hoy en día los nuevos estudiantes, pues, no quieren estar escuchando al profesor allá que su carretazo ya, la parte tan magistral, eso no está funcionando, ¿no? Desde hace rato. Pero esa parte de meterlos en la práctica, en lo vivencial, yo creo que eso es determinante y sobre todo, y yo también comparto totalmente, eh, ¿Por qué te perdimos, Eduard? Eduard, te perdimos ahí un segundo en el audio.
Quedamos en que fundamentalmente... ¿Mm? Ay, se fue. Ahí estás. Pero estás con el audio silenciado, Eduardo. Ok, si quieres, vamos con Daniel, mientras Eduardo, problemas técnicos que no faltan todavía. Daniel y luego César. Estás en silencio, Daniel. Estás en silencio, Daniel. Gracias, Pablo. Yo quiero comentar al respecto, no tanto como práctica pedagógica, sino un tema que desde mi experiencia como investigador es fundamental y pues que he tratado de desarrollar en todas las aproximaciones que he hecho hacia el tema y bueno, tengo que aclarar que yo tengo opiniones muy fuertes sobre ciertos temas y este es uno de ellos, pero pienso, y también pues esto está sesgado por mi bagaje en modelamiento estadístico y gestión de datos, pero pienso que uno de los déficits más importantes durante la formación de posgrado es el tema de análisis de datos y eso es algo en lo que yo vengo trabajando fuertemente a partir de distintas aproximaciones y lo voy a poner de esta manera. Sí, para mí es inaudito que profesionales con conocimientos profundos en un tema de investigación, preguntas relevantes para avanzar un campo, se dediquen a calcular p-values y a determinar si la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Sí? Los p-values y la significancia no responden ninguna pregunta de investigación. Y eso ya está bien documentado. Y ustedes son profes y este es un ejercicio que no podemos hacer aquí por falta de tiempo, pero cojan los objetivos de investigación de sus estudiantes y me atrevo a especular que ninguno de ellos se resuelve con p-values. Ninguna pregunta de investigación se resuelve con p-values. Así que el tema de modelamiento estadístico es algo que yo he venido trabajando muy fuertemente en distintas instancias y básicamente el mensaje es que hay que dejar de lado ese modelo obsoleto que llamamos nula hipótesis testing y que de verdad los estudiantes de posgrado y específicamente de doctorado aprendan y apliquen verdaderas herramientas de modelamiento estadístico para responder sus preguntas de investigación. Para mí es muy triste que un proyecto de investigación de 4, 5, 6 años resulte en asteriscos en un gráfico que no responden a absolutamente nada. Y yo creo que eso no solamente en Colombia, sino que es en todo el mundo y es un cambio que sería muy, muy oportuno hacer. Y eso viene ligado también a una herramienta crítica que también vengo yo trabajando con estudiantes, que es el código. Los estudiantes de posgrado y especialmente de doctorado deben aprender a utilizar código para hacer modelamiento estadístico. ¿Y por qué? Porque las ciencias biomédicas en general, en este momento, bueno, desde hace algunas décadas, pero siglo XXI, estamos en una crisis de reproducibilidad horrible, donde los resultados de investigaciones no son contrastables ni verificables, y yo pienso que ese modelo basado en la confianza, donde uno confía que el científico X hizo tal experimento y que lo hizo bien, ese modelo ya no existe. Actualmente tenemos que basarnos en un modelo basado en los datos y en los flujos de trabajo reproducibles. Eh, yo he visto y he tenido personas, instituciones, campos donde la gente se queja mucho por el aprendizaje de código, ¿no? Pero es que yo soy psicólogo, yo soy sociólogo, yo soy médico y yo de código no aprendí. Pero yo siempre digo, hombre, vea, yo trabajé con isquemia cerebral muchos años y me tocó ver estudiantes 3, 4, 5, 6 meses aprendiendo cómo hacer las cirugías. Si ustedes han hecho cultivos celulares, infecciones con virus, ustedes sabrán que eso se demora semanas, meses, estudiantes, ensayo y error, fallando en ese montón de experimentos, toma tiempo. Y ahora resulta que aprender 5 o 10 líneas de código para montar un modelo estadístico es un problema y vuelve loco a la gente, ¿no? Yo creo que con las herramientas de inteligencia artificial eso es mucho más fácil que nunca en este momento. Y es mi opinión personal, mi perspectiva. Yo creo que hay que pensárselo y creo que
un doctor, alguien con formación investigativa, donde trabaja con datos que produce y que debe analizar, es mucho más valioso que esa persona tenga competencias en analizar sus propios datos, en sacar conclusiones de investigación basado en modelos estadísticos, en que tengan un gran bagaje en muchos temas de la neurociencia, que al final, pues, bueno, digamos, pensando en la parte, un título de doctor lo certifica a usted como una persona que puede desarrollar proyectos de investigación y responder a preguntas de investigación. ¿Cómo responden a esas preguntas? Haciendo análisis estadístico bien hecho y no con p-values. Entonces, bueno, eso es algo que quiero comentar porque es, digamos, parte de lo que vengo trabajando fuerte con distintos grupos en estos momentos. Gracias, gracias, Daniel. Creo que también muy al lugar, porque efectivamente sí, seguimos yo creo que teniendo problemas de reproducibilidad hoy en día. O sea, a pesar de las grandes alertas que se han enviado en Open Science, seguimos todavía en ese reto de la reproducibilidad. O sea, todavía no ha sido suficiente las alertas, ni los artículos, ni los call to actions. Seguimos un poco allí. César, profe César. Bueno, más que una práctica, pero bueno, antes de hablar de eso, no quería dejar pasar un poco el comentario de Daniel, sobre todo con respecto a mejorar prácticas en investigación, incluso ya habiendo terminado la formación. Sí creo que es necesario, creo que es urgente, porque bueno, la forma de ver que un proyecto termina con asteriscos, sí, es una forma de verlo un poco despiadada, pero esos asteriscos pues tienen detrás un significado. No quiere decir que eso realmente no termine siendo importante, que es como pues la forma de ponerlo. Pero yo entiendo la anotación, me parece completamente válido. La discusión metodológica creo que es una cosa necesaria, y refinar los métodos definitivamente es una tarea que debería importarnos a todos como una forma de mejorar esas investigaciones, más teniendo en cuenta que la financiación de esas investigaciones se realiza con recursos públicos y bueno, en la medida de lo posible deberían ser usados de la mejor manera, y no desperdiciarlos. O sea, estoy completamente de acuerdo. Lo único sería que el asterisco, digamos que todavía será necesario hasta que encontremos un método establecido y bueno, compartido, digámoslo así, en términos de comunidad científica. Yo quería hablar acerca de las prácticas, porque más que una práctica didáctica o pedagógica, he visto que el ejemplo que mencionaba un poco Diana, que era tratar de explicarle a niños, entiendo yo que, por ejemplo, Frontier Scene tiene una línea de revistas donde hay artículos que se le explican temas complejos a niños. Me parece que es una iniciativa difícil, pero que creo que cumple ese objetivo de tratar de poner en términos simples o en términos comprensibles, más que simples, porque es que el hecho de que sea simple a veces puede llegar a sonar a que pierde un poco la rigurosidad. Creo que es en términos entendibles algunos fenómenos que se pueden estar estudiando en el laboratorio y que resultan muy interesantes. Y la segunda práctica, que la he visto también, y que personalmente considero que dentro de las cosas que más me interesa, es esa parte la que me ha interesado, y es las investigaciones no se realizan en el vacío. Cuando se hace un descubrimiento, eso no es un investigador, digamos, yendo paso por paso y llegando al final. Si eso fuera así, sería relativamente fácil hacerlo, pero realmente detrás de una investigación hay una historia, hay un interés, hay una casualidad, o sea, hay toda una serie de cosas que rodean un contexto que a veces hace que sea mucho más interesante las investigaciones que se realizan. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, hace poco, el año pasado o hace 2 años, la Society for Neuroscience sacó unas autobiografías. Por ejemplo, estaba la autobiografía del profesor Ginás, y, por ejemplo, muchos de los descubrimientos que están asociados a viajes que hizo, a personas que se encontró en un momento dado. O sea, el descubrimiento como tal es importante, sí, pero el paper no habla nada acerca de lo otro. Digamos que es un poco reconocer que el artículo tiene lo esencial del trabajo académico, pero la otra parte normalmente termina siendo pues secundaria.
Pero creo yo que esa segunda parte, que realmente se evalúa como secundaria, a veces suele tener un impacto muy grande porque explica muchas de las cosas de por qué se llegó a ese punto, ¿no? Es el tema, bueno, en ciencia esto está lleno de envidia, rosa, esto podría ser una novela perfectamente, una serie para Netflix. Pero digamos que esa parte me parece que a veces no se descuida mucho. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas de renombre y que cuentan sus anécdotas, a veces lo más importante de todo ni siquiera es el descubrimiento, sino toda la anécdota de cómo se llegó hasta ese punto. No sé cómo podría hacerlo para recuperarlo, pero para mí esa parte también es muy importante. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando ya al final. Han sido casi 4 horas muy interesantes, llenas de eh, una gran cantidad de perspectivas que creo que es lo que más nos interesaba justamente con este día. Quisiera, digamos que si pudieran, digamos que hablando un poco del posgrado, ¿qué recomendación le darían a aquellos que son docentes o supervisores, más exactamente, de estudiantes de posgrado? ¿Sí? Es decir, estando, digamos que desde este lado de la docencia, ¿qué tipo de recomendación le harían a aquellos que están bien sea comenzando su labor de ser supervisor o supervisora a estudiantes de posgrado? Porque hoy en día, pues digamos que hay una gran diversidad desde aquellos supervisores, supervisoras que pues básicamente nos vemos cada año y tú me vas contando cómo vas, hasta aquellos que es cualquier cosa, necesito que me pongas en copia y que efectivamente eh, hagamos micromanagement. Pero ¿cuál creen que ustedes creen que podría ser esa recomendación para aquellos docentes en este campo de supervisar estudiantes de posgrado? Profesor Ulma. Bueno, yo lo primero que yo siempre digo es, usted tiene que tener química con su tutor. Si usted no tiene química con su tutor, por más enamoramiento que tenga del proyecto, no va a fluir igual. Y una para los tutores que yo no la he puesto en práctica, pero que apenas la aprendí de una chica de Alemania que escribió How to Work with Me. Mm, Y me pareció genial. Si uno deja claro cómo trabajar con uno, pues mejor para dónde, ¿no? Porque ya saben uno qué espera, cómo es trabajar conmigo, y eso no lo he hecho yo, no he tenido el tiempo de hacerlo, pero me pareció que puedo aprender de eso que ella hizo, ¿no? Y sí, dejar clarísimo cómo es trabajar, qué se requiere para trabajar conmigo, pero indiscutiblemente la química, ¿no? La química tiene que estar ahí y sí, decirles que en Colombia por lo menos tienen que ser muy juiciosos en aprender también a cómo conseguir el dinero, a los trámites, porque en Colombia eso es parte de la formación. Usted afuera tiene todo, nosotros que lo vivimos sabemos, o sea, afuera uno tiene el técnico de laboratorio, el auxiliar de laboratorio, el contador, el que le viene y le dice, porque usted como investigador titular afuera no da clase, entonces usted ya se dedica a buscar la plata, pero aquí no, entonces aquí les toca ayudar a buscar la plata, entonces, y ayudar a manejar el proyecto, y eso también es importante, claro, es un plus que tenemos aquí, porque ya no les va a pasar lo que nos pasó a muchos de nosotros, que era un hecho cumplido. Entonces, es un plus grandísimo y es una fortaleza que se tiene, sin duda. Pero sí, esas dos cosas dejaría yo. Gracias. interesantes. No sé, los demás, las demás. ¿Algún comentario para aquellos que están en proceso de supervisar estudiantes? Yo aprendí uno que básicamente fue la diferenciación entre ser mentor y advisor. Un poco lo que básicamente lo aprendí en San Francisco era el advisor es, digamos que aquella persona que te hace el acompañamiento académico, que te, digamos que te impulsa a nivel académico, digamos que te hace también una valoración de tus avances académicos y que te va siguiendo y acompañando en ese proceso de investigación y te hace, digamos que tratar de culminar con ese proyecto de investigación. Sin embargo, el mentoring va un poco más allá
y es justamente en cómo hacerte crecer como investigador o investigadora, ¿sí? Y el mentoring es básicamente, justamente, por ejemplo, preguntar sobre tú por qué quisieras estudiar neurociencia y cómo crees que eso te va a llevar a crecer dentro de tu compañía, dentro de tu institución. Es decir, justamente ir más allá de solamente aspecto meramente académico. Entonces, el mentoring, digamos que tiene esa particularidad y es como ir un poquito más allá, que creo que la profesora también lo explicó. Profe Marisol. No, me parece muy simpático, los gringos le ponen nombre a todo y lo tratan de clasificar todo. Yo, la verdad, en los 23 años que llevo, 25 años que llevo trabajando en esta historia, no tendría yo cómo separarlos, la verdad me parece muy difícil. Y de hecho me sentiría muy incómoda de ser, bajo esa lógica de ser solo advisor. Y yo creo que esos 4 años que pasan los estudiantes en el laboratorio, he tenido estudiantes que han pasado hasta 6, porque entran de chiquito, semillero, maestría, yo me limite a su desempeño académico, me parece muy complicado. Chévere, debe ser práctico en la medida en que yo le digo, no, eso no es de mi competencia, eso no es de mi competencia, pero me parece realmente muy difícil. En mi experiencia es exactamente la contraria. En la medida en que uno se involucra un poco más, tampoco para resolver los problemas en la casa, pero que uno es parte del proceso formativo como doctor, me parece que curiosamente eso refleja también, o se refleja más bien, en su avance académico. Pero por supuesto, eso sí es como todo. Ahí sí son las preferencias de cada uno. Yo tengo, como decía Alejandro Munera, un alma maternal, entonces seguramente ahí es que se complica la vaina. Gracias, profe. Sí, los gringos tienen nombre para todo porque claramente allá puedes encontrarte solo advisors y no mentors, ni la colección de ambos. Y yo quiero Eh, decir algo, perdón que claro, meta la entonces profe cucharada ahí, Zulma y luego Orlando, claro. y es porque es distinto cuando uno está fuera del país, ¿no? Porque uno fuera del país, yo llegué aquí con una visión distintísima de lo que era ser tutor, ¿no? Porque uno fuera del país no tiene familia, tiene tiempo para todo en el laboratorio, menos tiene hijos porque uno ya además se fue en otro plan. Pero cuando uno conoce las circunstancias de los estudiantes, uno no puede dejar de ser mentor. Primero porque si no vino al laboratorio hoy, usted quiere saber por qué no vino al laboratorio. Y nosotros más en Colombia somos súper dados a esa confianza. Entonces, aquí sí no se puede hacer, pero afuera sí. Gracias, Pablo. No, dale, dale. Orlando, estás en silencio, Orlando, otra vez. Perdón. Pero en mi caso hay una diferencia, es que yo no trabajo en una universidad. O sea, he dado clases en universidades, pero como estamos hablando de los trabajos de tesis, ¿no? De los trabajos Sí, de sí, grado. sí, sí, sí. Los trabajos de grado que yo he dirigido, todos han sido aquí en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Entonces aquí la cosa es un poquito diferente, ¿no? A una universidad, primero porque nunca he tenido un gran número de estudiantes, ¿no? Eso no es posible como en una universidad. Entonces, y los procesos administrativos y todo, pues es un poco mejor acá que en una universidad. De hecho, yo me matriculé en la universidad para maestría y doctorado en la Universidad del Valle, pero mis tesis las hice acá porque era mucho mejor hacerlas acá, que tenía muchas más facilidades para trabajar acá. Eh, y digamos, yo resumo mi relación con los estudiantes, es que cada estudiante que viene acá a trabajar conmigo, la relación es la de un compañero de trabajo. De lleno me meto en cada trabajo de cada estudiante. Yo no le digo, venga, nos reunimos una hora a la semana o al mes o eso, no. O sea, a diario estamos mirando, me están mostrando lo que están haciendo. A veces yo me meto las manos a trabajar con ellos. Ese es como el tipo de trabajo que yo hago con los estudiantes. No, pues maravilloso también tener una perspectiva no tan universitaria. Y, bueno, y digamos que yo sé que a los que dictan clases les queda más difícil hacer eso, ¿no? Los que estamos dedicados todo el tiempo a la investigación, pues nos queda un poco más fácil tener ese tipo de relación. Dale, no, perfecto, perfecto. No sé si César o Laura quisieran comentar algo antes de terminar. Yo simplemente agregaría que bueno, aparte de el papel que pueda jugar, de mi experiencia, he podido sacar mucho provecho cuando en esta relación, por ejemplo,
el mentor o el tutor juega un papel de como de volver hacia la realidad, ¿sí me voy a entender? Es fácil que uno cuando está siendo estudiante empiece a volar y a volar y a perderse. Entonces creo que en los casos donde uno puede aterrizar, para mí ha sido como la mejor tutoría, porque puede que uno no lo reconozca en el momento, o sea, no es tan claro para uno, pero eso termina al final ahorrándole a uno tiempo, dinero, errores, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que sería como mi consejo, ¿no? Como esa relación de ser el polo a tierra dentro del el proyecto de investigación, más que estar o más o menos involucrado, creo que en la medida en que uno reciba ese acompañamiento, termina siendo muy útil esa relación. Y claro, obviamente, que la persona con la que uno trabaja pues tenga un alto grado uno pueda compaginar con ella, el trabajo sea adecuado, o sea, todas estas cosas creo que son importantes, pero para mí central es que pueda haber ese principio de realidad, digámoslo así. Gracias, gracias. ¿Y Laura? Pues sí, yo quisiera agregar también como el apoyo de los otros estudiantes, que yo siempre he pensado como en estos espacios de laboratorio que me parecen muy chéveres el poder contar como con las diferentes experiencias de también como los otros compañeros, ya sea de doctorado, de maestría, incluso de pregrado, como que también como fomentar ese apoyo en el grupo, como que pues muchas veces a veces uno no tiene a su tutor ahí todo el tiempo, pero sí puede tener como esos colegas que están en ese proceso que de pronto pues tienen de pronto más tiempo para leer algunas cosas y corregir y ayudar. Creo que eso también súper importante, como que tener esas manos extra para pues ayudar también en ese proceso. Dale, profe Zulma, sí, sí. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento buenísimo porque fíjense que la profe Marisol y el profe Orlando han sido, y el profe Gonzalo, que no está aquí, y Humberto, han sido como muy, no solo generosos en su tiempo y en sus reactivos y en su trabajo, sino con sus estudiantes. Entonces los estudiantes míos que van allá se sienten parte también de los demás y les pueden preguntar con confianza. Y esa camaradería, pues depende mucho del tutor. Porque si yo dijera, uy, no, es que esto, no, si uno es muy celoso de las cosas que nos ha pasado, pues no podemos colaborar, ¿no? No podemos pedir. Y entonces eso sí ha tenido como esta comunidad del Colme, ¿no? Que es muy generosa y en ese sentido, como somos muy de camaradería, de amistad, pues los alumnos también se sienten con la confianza de ir y pedir y preguntar y hacer, y es posible, y de entre nosotros mismos. Entonces esa es otra cosa que nosotros debemos incentivar, ¿no? A que los mismos estudiantes se sientan con la confianza de colaborar y contar con otros. Yo me acuerdo el primer regaño que yo tuve con el doctor Milady, a quien admiro todavía a pesar de que falleció, que fue porque yo marqué en los tubitos de los ovocitos lo que yo había inyectado. Y él se puso furioso porque era tan celoso del conocimiento que uno no podía describir lo que estaba en el frasquito. Y yo decía, al contrario, que vengan y miren y si me van a echar una mano mejor. Entonces, eso sí lo tenemos nosotros y me parece que es un plus bonito que hemos generado. No, gracias, gracias, gracias. De hecho, por eso que dices, gracias de hecho a todas y todos por justamente en esa buena onda gestionar este espacio. Yo sé que no siempre es fácil gestionar estos espacios, estos encuentros. Sé que todos y todas hay mil y un cosas que hacer en el día a día, clases, evaluaciones, proyectos, etcétera. Así que les quiero agradecer enormemente justamente haber estado acá. Eh, Aquellos que han preguntado, vamos a poner esto dentro de la página web, dentro del YouTube. Así que no se preocupen que pues vamos a hacer unas pequeñas ediciones y lo vamos a montar dentro de la página web y el canal de YouTube. Vamos a hacer una transcripción y lo que les comentaba, vamos a generar como un documento de lineamientos, digamos que y de posición sobre lo que hemos comentado hoy aquí. Igualmente se lo vamos a compartir previamente para poder mejorarlo. Antes de despedirme, nuevamente gracias a todas y todos.
estamos un poquito de publicidad, haciendo la gestión para un nuevo evento que sería sobre mujeres en neurociencias en Colombia, ¿sí? Entonces van a llegarles invitaciones. Em, Porque pues básicamente un poco con el ánimo de tratar de responder desde el lado pues tanto como mujeres, pero también desde la diversidad, tengo 20 23 años, 24 quiero hacer neurociencias, ¿qué opciones tengo en Colombia? ¿Sí? O que, a qué debería prestar la atención, un poco más como ese viaje que pues al menos desde la experiencia otras personas ya han podido recorrerlo y que justamente a veces nos llegan varios comentarios al colme de es que quiero, pero no sé dónde, ¿sí? Entonces, gracias a todos esos comentarios estaremos próximamente, ojalá en aproximadamente un mes para poder hacer, digamos que ese evento virtual, porque sí están llegando comentarios de ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo interés y no sé para dónde, no sé cómo. Entonces, invitados, invitadas nuevamente a ese evento. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias a todas y todas por su tiempo. Creo que fue una mañana maravillosísima, llena de muchas cosas. Nos llevamos además muchas cosas por hacer. Así que, pues bueno, yo creo que también era también con el ánimo de darnos a nosotros una ruta también de basado en las necesidades y en las intenciones de todos y todas, también qué podemos seguir haciendo pues en los años venideros. Así que muchas gracias, de verdad, nuevamente increíble todas las participaciones, de verdad, muchas gracias. Ok, adiós. Adiós a Listo, todos. Gusto muchas Gracias. verlos. gracias. Gracias a Gusto verlos todos. y verlos. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias.